Sean todos ustedes bienvenidos en nombre del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana. De igual manera, en nombre de la Dirección General de Impuestos Internos que nos acompañan esta noche, estaremos haciendo una serie de webinar conjuntamente con la Dirección General de Impuestos Internos a partir del día de hoy. Así que para dar inicio a nuestro webinar de hoy, que es acerca de los gastos educativos y elección de único agente de retención, que es la ley 7909, vamos a hacer presentación de la mesa directiva que nos acompañan esta noche. Esta noche, en nombre de la institución, mi persona, quien les habla, Yasmín Horta, director técnico de la institución, les acompaña esta noche. De igual manera, en representación de la DGI, nos acompaña del Departamento de Educación Tributaria de la DGI, la licenciada Joana Vázquez y el licenciado Miguel Ureña. De igual manera, nuestra facilitadora de esta noche es la licenciada Elaine Jiménez. A continuación, le vamos a ceder las palabras de apertura a la licenciada Joana Vázquez de la DGI del Departamento de Educación Tributaria. Muy buenas noches para todos. Excúsenme que no tengo cámara en este momento. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros en esta noche, en esta capacitación. A la vez le damos a ustedes la bienvenida y sobre todo agradeciendo la puntualidad de cada uno de ustedes. Vamos entonces a iniciar. Como decía la señora, mi nombre es Joana Vázquez y actualmente me desempeño como analista del Departamento de Educación Tributaria. Este departamento de la Dirección General de Impuestos Internos se encarga de planificar, coordinar y gestionar y supervisar las labores realizadas para la promoción de una cultura tributaria nacional. En esta noche, el tema que vamos a tratar son los gastos educativos y va a estar a cargo de la señora Elaine Jiménez, como acaban de indicar. Antes de iniciar esta capacitación, mi compañero Miguel Ureña, que también va a estar con nosotros en esta noche, va a través del chat, va a poner un enlace. Este enlace es una preevaluación. Esta preevaluación tiene como objetivo medir el nivel de conocimiento previo que tienen ustedes con relación al tema antes de iniciar. Ya al final de la capacitación haremos también una postevaluación. Ya esta sería para medir los conocimientos adquiridos después de escuchar la exposición. En este momento le pido por favor a mi compañero Miguel si puede poner el enlace a través del chat y ustedes pueden ir a esta evaluación y completarnos estas 4 preguntas. Ya luego entonces vamos a iniciar con la capacitación. Miguel, por favor. Sí, buenas noches, ¿cómo están? Les he colocado en el chat una pequeña preevaluación. Eso simplemente para mirar el conocimiento que tienen cada uno de ustedes antes de tomar el tema. Y al finalizar, también estaré colocando una postevaluación. Eso ya para mirar el conocimiento adquirido sobre el tema. Sin más, yo voy a continuar. Okay. Gracias, Miguel y Joana. Entonces, vamos, por favor, en el chat, cada uno buscar el formulario. Son 4 preguntas, llenarlo para que podamos entonces dar inicio a nuestro tema del día de hoy. No sin antes compartirles a ustedes en esta noche el perfil profesional de la licenciada Elaine Jiménez, quien va a ser la facilitadora de nuestro tema, que son gastos educativos.
Así que les voy a compartir el perfil profesional de ella. Elaine Jiménez Méndez posee una licenciatura en Mercadeo, diplomado en Gestión Impositiva con maestría profesionalizante en Negocios Internacionales y Relaciones Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Diplomado en Administración Tributaria y en Tributación en el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, CIAT. Consultor tributario certificado de la Asociación Tributaria Dominicana. De igual manera, tiene talleres de ITEVIS e impuestos sobre la renta del Centro de Capacitación y Gestión Fiscal del Ministerio de Hacienda, GATGEFI. Actualmente se desempeña como encargada de la sección de análisis y cumplimiento del Departamento de Cumplimiento y Gestión de la DGI. Forma parte del equipo de facilitadores de la red de especialistas tributarios y educadores Retribuye. Así que le cedemos entonces la palabra a la licenciada Elaine. Bienvenida a este escenario. Bien, aquí estoy viendo que el Zoom me hizo una jugada con la imagen. Todavía está en Navidad esta laptop. ¿Qué le parece esto? Buenas noches y feliz Navidad para todos. Señores. Bueno, pues buenas noches. Como les decía, mi nombre es Elaine Jiménez. Espero, si me pueden validar, por favor, que me escuchan bien, que no había podido presentarme ni saludar, por favor. Se escucha bien, perfecto. Sí, se escucha. Excelente. Perfectamente, se escucha. Excelente, muchísimas gracias. Entonces, esta participación o esta noche vamos a ver un tema bastante interesante. Yo digo que es bastante interesante porque aquí, a pesar de que la mayoría de los que están aquí, sé que son contadores, pues también es un tema interesante para la ciudadanía en sentido general, para todos los empleados que pagan renta y que saben que pueden tener la oportunidad de, bueno, pues de acogerse a la ley de gastos educativos. Así que regularmente ese es un tema súper interesante que todos queremos conocer. Entonces, no le vamos a dar más largas. De verdad que les agradezco de mi parte y de parte del equipo organizador su puntualidad, que es muy importante para este tipo de eventos. Entonces vamos arriba de una vez, no vamos a perder tiempo. Ya saben que por favor mantener los micrófonos en silencio para poder escuchar las exposiciones y las intervenciones que se hagan. Podrán realizar las preguntas relacionadas a través del chat. En este caso pueden... entiendo que pueden pedir los turnos, levantar la mano. Si no, por favor, me corrigen la parte organizadora. Yo diría que las preguntas las podemos dejar en el chat o hacerlas al final para que tengamos una mejor utilización del tiempo. Excelente. Entonces, por favor, según las reglas, vamos a hacerlas por el chat y si se motivan y la anotan, si no se sienten animados de ponerla en el chat, la anotan y la vemos al final. Entonces, vamos avanzando. Entonces, la recomendación de poner su cámara web apagada es básicamente para que no haya mayores distracciones y también porque ayuda a la calidad del internet. Entonces, cuando no estamos proyectando imagen, pues el internet es mucho mejor y la información entonces fluye más. Para que lo tomen en cuenta por si tienen algún inconveniente, que no escuchan bien, apaguen la cámara, cuestión de que nos ayude más. Entonces vamos a ver de qué trata la ley de gastos educativos y en este caso también vamos a ver un poquito hoy sobre lo que es la elección del agente único de retención. Vamos a aprender qué es esto, lo que no sabemos y los que sí, pues lo vamos a reforzar. En el día de hoy vamos a ver varios contenidos. Vamos a ver qué es la ley de gastos educativos, en qué consiste, qué establece la ley 17909, qué son los gastos educativos, quiénes son beneficiarios de la ley, qué son las retenciones de asalariados, qué son los gastos educativos, o sea, cuáles son deducibles del impuesto sobre la renta. Vamos a ver algunas informaciones generales del día a día, de las cosas que se pueden presentar.
cuáles son los beneficios de la ley, las fechas límites para presentación y retribuciones complementarias. Vamos a ver un poquito sobre lo que son las retribuciones complementarias y cómo funcionan en la ley, cómo habla de ella la ley y la norma. Vamos a ver cómo acceder a la oficina virtual y reportar los gastos educativos. Y por último, vamos a ver el proceso de aplicación de créditos a la empresa, conjuntamente con lo que es la elección del único agente de retención y cómo eso funciona. Entonces, ya saben, ánimo, se mantienen atentos, cualquier inquietud, me la escriben por el chat y así la tenemos pendiente para la sesión de preguntas. Entonces, vamos a saber. ¿Qué les digo? Para conocer la ley de gastos educativos y para saber lo que se normó a través de la ley de la norma 06/2009, es importante tener algunos conceptos claves correctos. O sea, usted debe de conocer, por lo menos a grandes rasgos, diría yo, los protagonistas de la ley. Entonces, nosotros en esta primera etapa de la presentación vamos a ver de una manera breve, concisa. Sé que muchos términos ya ustedes los manejan, porque sé que aquí habemos hay muchos contadores, como dije al principio, pero también sé que puede haber algún participante que no maneja tan claramente estos términos y voy a tratar de ser lo más llana posible, pero también lo más simple en estos términos. Es muy importante conocer cada uno de los personajes y de los factores que incluyen, porque eso es lo que va a determinar de la pregunta final, ¿qué es lo que la DGI me devuelve? ¿Qué es lo que la DGI me va a dar? Entonces, es muy importante que conozcan todos los detalles que vamos a ver ahora. Empecemos diciendo que establece la ley 179/09. La ley establece que todo el declarante de impuestos sobre la renta, si es asalariado, profesional liberal o trabajador independiente, va a tener la oportunidad que adicional a la exención contributiva podrá considerarse como un ingreso exento del impuesto sobre la renta los gastos de educación propia, dependientes directos y no asalariados. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Como muchos de nosotros sabemos, si un contribuyente va a hacer una declaración jurada de persona física, debe elegir, de acuerdo a su naturaleza de negocio, cómo va a declarar. Si va a hacer una declaración de renta, tiene que elegir o acogerse por los gastos o acogerse por la exención contributiva. Entonces, de ser así, regularmente, si usted se acoge a la exención contributiva, entonces no tiene derecho a ningún gasto. Sin embargo, la ley 179/09 lo que le quiere decir es que sí puede, aparte de la exención contributiva, o sea, aparte del monto que está exento anual para las personas físicas, también tiene derecho a utilizar el gasto, siempre que éste sea de educación propia o sus dependientes directos no asalariados, que vamos a aprender un poquito a cómo la DGI identifica esos dependientes. Ya saben que cualquier dudita la podemos ir escribiendo por el chat. El término de exención contributiva, sé que muchos lo conocen. Para los que no, les comento que se trata del monto anual que está descrito por ley que una persona física tiene derecho a tener exento, o sea, que no paga impuesto sobre la renta cuando está haciendo su declaración de renta anual. Es básicamente eso. De todas formas, más adelante vamos a ver un poquito con más detalles. Entonces, ¿qué son gastos educativos? Están definidos como los pagos que efectúa el contribuyente para cubrir la educación inicial, básica, media, técnica y universitaria, tanto propia como de sus dependientes directos no asalariados. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier gasto que yo incurra en educación, en cualquiera de los tipos, yo los voy a poder utilizar si es mío o si es de mis hijos que no tributan, que no están tributando como asalariados. Eso vamos a ver un poquito más de detalle en breve, pero básicamente esa es la idea, que lo mío y lo de mis hijos yo voy a poder asumir el gasto. Claro está, hay unas condiciones que vamos a aprender en el día de hoy. ¿Cuáles son o quiénes son los beneficiarios de la ley? Los asalariados, las personas físicas que obtienen un ingreso de salario como pago por su trabajo en relación de dependencia a su empleador. O sea, ¿quiénes son? Los que tienen un salario. Y también las personas físicas que se dedican al ejercicio independiente de su profesión u oficio, o sea, los profesionales liberales o que tienen múltiples ingresos.
O sea que aquí están tanto los asalariados como yo, que trabajo para una institución del Estado, como cualquiera de ustedes que se dedica como profesional liberal a brindar sus servicios. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo está considerado un asalariado? Pues aquí nosotros le traemos algunas variables para que se sepa identificar quién es un asalariado sin que esto sea limitativo. O sea, pueden haber otras condiciones, pero básicamente un asalariado es definido como alguien que tiene un horario fijo o variable, una incapacidad de actuar sin las órdenes directas de su patrón. O sea, yo no puedo estar yo no puedo estar en mi casa sin anunciar en mi trabajo, en mi empleo, que yo voy a llegar un poco más tarde o voy a llegar fuera del horario pautado. Yo debo decir cuándo voy a ir porque se supone que me esperan en un horario, ya sea un horario fijo o un horario variable. Tampoco puedo actuar y salir de la oficina y simplemente decir no voy. Esas son básicamente algunas de las condiciones para la cual el Código de Trabajo establece que es un asalariado. Una indemnización en caso de despido tiene derecho y vacaciones pagadas, mejor conocida como los derechos adquiridos. Les decía que esto no es una enumeración limitativa, pero básicamente el concepto de asalariado está en esa línea. Ahora vamos a ver un concepto muy importante para el ejercicio de los gastos educativos y es conocer qué es un ingreso gravado. La primera pregunta que la gente hace es, yo me quiero coger el de gasto educativo, ¿qué tengo que hacer? Lo primero que nosotros le preguntamos ¿es usted un asalariado o un profesional liberal? Bueno, yo trabajo. Ok, entonces yo trabajo y yo tengo mi jefe o tengo mi empleo. Excelente. Entonces, ¿usted paga renta? O sea, ¿le descuentan impuestos sobre la renta? No, yo gano 20,000 pesos, entonces usted no aplica, lamentablemente. ¿Por qué? Porque la ley está como un alivio, de hecho así es la idea que se proyecta, como un alivio o un pasado de mano del que paga impuestos sobre la renta. Entonces, para saber cuándo yo pago impuestos sobre la renta es porque yo tengo un ingreso que está gravado. Estos ingresos grabados se definen, por ejemplo, el salario superior a la exención contributiva. Recuerden que le dije que tenemos un monto exento y basado en esa exención tenemos, si yo gano más de ahí, entonces yo pago renta. Están las comisiones que también están grabadas por ley, las horas extras, las bonificaciones, las vacaciones, la porción de regalía pascual que supere la 10ª parte de los salarios al año. Esto quiere decir que si yo a mi empleado quiero darle un mayor ingreso de la 10ª parte, o sea, llámese, imagínense, le voy a poner un ejemplo. Yo gano 100,000 pesos al mes, por lo cual a final de año mi doble sueldo o mi salario 13 es la 10ª parte, que son 100,000 pesos, más del mes normal. Pero si mi empleador quiere darme 200,000, 300,000, 400,000 pesos de bonificación, él lo puede hacer en diciembre y bienvenido vienen. Sin embargo, solamente queda exenta la 10ª parte de ella, por lo cual es un punto muy importante que ya cuando entremos más en materia, para los que trabajan con nómina, les voy a dar un tip que hace que la declaración jurada muchas veces tenga inconvenientes, que es la forma en la que se realiza la proporción de la regalía pascual. Entonces, espero que vayamos quedando claro. Si tienen dudas, saben que la ponen por el chat y la vemos cuando estemos en la sesión de preguntas. Seguimos entonces. Aquí le ponen una notita muy importante y es que cuando un asalariado recibe del mismo agente de retención cualquier otro pago sujeto a retención, se sumará al salario, formando parte de la base para el cálculo del impuesto sobre la renta a retener. ¿Cómo se traduce eso? Que, por ejemplo, si yo que trabajo en la DGI, que es mi empleador, si yo facturo horas extras, entonces se debe sumar a mi salario para ser parte de mi salario como tal y ya está grabada la proporción que corresponda según la ley. O sea, no pueden simplemente decidir optar por pagarme como si yo fuera un independiente. No, tiene que sumar con mi salario lo que me pague extra y si paga renta, pues paga renta, está grabado. Seguimos con el siguiente concepto y ya saben que cualquier pregunta me la pueden hacer por el chat. El siguiente es ingresos exentos, lo contrario a lo que estamos hablando. Primer punto, si
Además de las retribuciones en efectivo, salarios y demás retribuciones en efectivo, no exceden la exención contributiva mensual, entonces ya eso queda exento. Quiere decir que si a mí me pagan, o sea, me ingresan mi empleador 34,685 pesos o menos, siendo este monto el que quede después de los descuentos de Administración de Fondos de Pensión, o sea, la AFP y el Seguro Familiar de Salud, entonces es exento. Si supera, entonces ya aprendimos en el slide anterior que está grabado. También la regalía pascual y se le pone el ápice hasta la 10ª parte del total de salarios percibidos durante el año. Si me quiere dar más, felicidades, pero paga renta y está grabado. Si está solo a la 10ª parte, está exenta. No puedo pagar renta por eso porque la ley así lo establece. Las indemnizaciones por accidente de trabajo o de preaviso o auxilio de cesantía, las asignaciones de traslados y viáticos, los bienes y servicios o beneficios proporcionados por un patrono a una persona física. Aquí estamos hablando de las retribuciones complementarias que vamos a aprender un poquito más adelante. Disculpe, expositor Laine. El micrófono, cuando usted habla, se roza y no se puede entender un poquito bien la exposición. No me digas eso. ¿Se escucha mejor ahora? Efectivamente, se escucha bien ahora. No. Mejor porque ahora tenía Dame un un segundo. ruidito de fondo. Dame un momento, probemos ahora. Déjame ver. A ver si no se mueve, ¿verdad? ¿Me puedes hablar para yo hacer el feedback? Adelante. Dígame una cosa, una preguntita. Como yo estoy como anfitriona, diría yo, me está saliendo muchas personas aquí para aceptarlos. ¿Puedo aceptar? No, tranquila, no, yo me encargo de eso. Usted Porque me está llegando la alerta. Ahí. Sí, está bien, no hay problema. Ok, lo voy a dejar agregado aquí el micrófono y me avisan si se escucha mal. Bien. Porque lo de la alerta no se escucha tan nítido. Sí, era ahora nada más parecía que había como un ruido de fondo, pero era como el tema del micrófono suyo ahí. Ok. Vamos a seguir. Gracias. Bien, pues seguimos entonces. En cuanto a lo que me refiero a la admisión es porque se me pone en el medio de la pantalla. Entonces yo le estoy dando a admitir para que se vaya. Seguimos entonces. Las retenciones de asalariados se refiere a las deducciones efectuadas mensualmente por los agentes de retención a los pagos de relaciones físicas en relación de dependencia. Básicamente es lo que yo le he explicado. Las retenciones consisten en cada vez que mi salario no está exento, sino que supera la exención contributiva y por lo cual hay que retenerme. Entonces, las retenciones se refiere a cada aporte que mi empleador me realiza cada vez que me paga superior al tope, recuerden aquí, de los 34,685 pesos. Entonces, a eso se refiere con retenciones. Aquí, como ven, a los asalariados mensualmente de impuestos sobre la renta, cuando su salario sobrepase el monto exento establecido por ley, eso se ajusta por inflación, o sea que va variando en el tiempo, según sea, y si supera este valor, luego de haberse hecho los descuentos de seguridad social y de fondo de pensiones, entonces me cobran renta, me facturan renta o me retienen renta, que es la palabra correcta. Son agentes de retención las personas o entidades que por su función tienen la obligación de retener el impuesto. En este caso, mi empleador o el empleador. Aquí vemos las retenciones de asalariados. Sé que muchos de ustedes la conocen, sin embargo, nosotros para que tengan un ejemplo más gráfico, se lo proporcionamos. Quiere decir que si anualmente la renta mía está por debajo de los 416,220 pesos, está exenta, no voy a pagar. ¿Cómo se traduce eso? Bueno, como no sabemos si a final de año usted va a superar o no los 416,000 pesos, entonces mensualmente se divide en 12, que de ahí es donde vienen los 34,685. Entonces, cada vez que usted supera eso, pues se le cobra. No se escucha. No se escucha.
parece que... Yo puedo escuchar bien, yo puedo escuchar bien. Sí, se escucha bien. Se escucha perfecto, sin interrupción. Se escucha bien, se escucha bien. Ok, parece que... Escucha bien. Excelente. Entonces seguimos. Las retenciones de asalariados, como les decía, si mi ingreso está dentro de los 416,000 a los 624,000. No se escucha nada, absolutamente nada. Yo escucho bien. Yo estoy escuchando bien. Yo escucho bien también, joven. Revise bien. Se escucha muy bien. No hablen todos. Si me permiten, si me permiten una sugerencia, hay que poner en mute a todo el mundo y al administrador, porque no podemos hablar todos. Aquel que no escuche debe revisar su audio. Pero ya, yo cierro y disculpe la interrupción. Nadie puede interrumpir a la expositora, porque todos escuchamos bien. Que cada uno revise, por favor, y me disculpan la interrupción. Adelante. Efectivamente, eso es lo que voy a proceder a hacer. Voy a tumbar el micrófono a todos y solamente la expositora va a poder hablar. Así es, Ángel, por favor, porque eso no procede. Bien, entonces, en este caso también si tienen cualquier inconveniente, por favor, es preferible que escriban por el chat, porque así el equipo organizador se puede poner en contacto individual y darle una retroalimentación y no paramos la sala. Y gracias por el apoyo. Entonces, estamos hablando... Esa tú lo hiciste muy rápido. De que si... Ahí lo hiciste rápido porque mira toda... Seguimos entonces. Les decía, ¿por qué es importante conocer la parte de las retenciones y la escala? Entonces les comento. Básicamente, para los que manejan más la parte de los impuestos y ya tienen experiencia previa. Discúlpeme, expositora, disculpe la interrupción nuevamente. Lamentable el caso. Si siguen, voy a tener entonces que retirarlo de la sala, porque ya le he puesto mute varias veces, entran y salen y se quita la configuración. Lamentable el caso. Si vuelven a interrumpir la expositora, lastimosamente lo voy a tener que retirar de la sala. Esto se llama transmitiendo en vivo. Entonces, seguimos. Les decía que para las personas que son, para los que están aquí, los asistentes que son más conocedores de lo que es la retención de asalariados, les comento que es muy importante conocer las diferentes escalas y saber que básicamente los que son conocedores, los que saben de nómina, saben que de por sí muchos contribuyentes o tienen saldo a favor por defecto por hacer los cambios en las escalas, o sea, porque como estamos calculando mes tras mes, sin embargo, a final de año es que hacemos el conglomerado de la declaración, pues por defecto el contribuyente puede tener un saldo a favor. ¿Qué hace el gasto educativo? Y les voy adelantando, lo que hace es que le permite tener un poco más de saldo a favor. O sea que siempre es beneficioso para el asalariado realizar la declaración jurada de IR18. Entonces, no le voy a dar mucho preámbulo para no confundir, que sé que los que conocen la retención de asalariados me han seguido la idea y los que no son muy conocedores, entonces lo que les interesa saber es cómo es que funciona, qué es lo que yo tengo que hacer para acogerme y qué es lo que yo tengo que hacer para tener ese maravilloso saldo. Entonces vamos a seguir. Cualquier duda la vemos por el chat en la sesión de preguntas. Entonces, ¿qué son los gastos educativos deducibles? ¿Cuáles son considerados? Ya ustedes saben que se lo dije al inicio, educación universitaria, técnica, inicial, básica y media, a los dependientes directos no asalariados. Y aquí cuando decimos técnica, la norma 06-2019 aclara todas estas actividades económicas. O sea, que puede ser desarrolladura, idiomas, bar, enfermería, reparación de computadoras, diseño, informática, o sea, cualquier actividad. Pero fíjense cómo ponemos aquí arriba, la actividad económica registrada debe ser enseñanza o educación.
¿Qué es lo que quiere decir esto, señores? Cuando una persona le pregunta a usted, mira, yo tengo un gasto, recuerden que yo le dije cualquier gasto, pero ciertas restricciones aplican. Cualquier gasto que sea de educación debe estar amparado por una entidad que se dedique a la enseñanza. Ahora le pongo algunos ejemplos para que vean cuáles gastos no son permitidos. Si yo, por ejemplo, tomo una clase de enfermería en un hospital, pues si bien es cierto que el hospital me puede emitir un comprobante fiscal por el ingreso que haya obtenido basado en lo que yo le pagué para ese curso, pues ese gasto para mí no es válido. ¿Por qué no es válido? Porque se trataría de un gasto que me daría una entidad dedicada a la salud, no una entidad que se dedique a la enseñanza. Si, por ejemplo, yo voy y hago un curso en un restaurante, pasaría lo mismo. Si bien me podrían dar un comprobante fiscal, no sería un comprobante válido para fines de gastos educativos porque ellos no se dedican a la enseñanza. Otro ejemplo muy común es las escuelas y colegios que pertenecen a iglesias y la iglesia no tiene actividad económica de enseñanza. Entonces, si no la tiene, el gasto no es válido. Y es importante saber esto porque muchas veces, por ejemplo, miren el caso que ha pasado más este año. El caso más común es el de las universidades y el crédito educativo. Cuando yo pido un crédito educativo y yo estoy financiando la universidad a través de una institución financiera, por lo cual el comprobante fiscal de cada ingreso, quien lo recibe y quien me tiene que dar el comprobante sería la entidad financiera. Pero como ellos no se dedican a la enseñanza, no es un gasto válido. Entonces, para eso hay que tener mucha cuenta. Siempre exigir el comprobante con valor de crédito fiscal cuando se trate de un gasto educativo, pero debe ser de una entidad educativa. Si yo compro o adquiero materiales, lo vamos a ver un poco más adelante, pero les voy adelantando de una, porque siempre surge ahí mismo la duda. Y entonces, si, Elaine, esos son los pagos. Y si yo compro, bueno, igual, si le compro a la escuela o a la entidad educativa o a la universidad y me da el comprobante con valor de crédito fiscal, el comprobante es válido. Pero si se lo compro a cualquier otra empresa o institución que no se dedica a la enseñanza, como La Sirena, Grupo Ramos, por decir un ejemplo, no es válido, aunque sean gastos de educación. Cualquier duda o pregunta la vemos por el chat para que vayamos avanzando. Entonces, aquí vemos algunas informaciones generales que ya yo les he adelantado, pero vamos a ir viéndolas. A modo de resumen, pregunta de examen, como yo digo. ¿Quiénes son considerados dependientes directos? Hijos no asalariados. ¿Qué quiere decir esto? Que no está, la norma ni la ley especifican edad. Mi sobrina tiene 20 años y mi hermana le paga a la universidad y sus gastos son válidos. ¿Por qué? Porque ella no está asalariada. Ella es estudiante. Una cosa importante es que deben ser hijos legales. O sea, no es porque él viva conmigo y es mi sobrinito y yo le pago. No, tiene que ser legalmente su hijo. Por otro lado, la pregunta también siempre surge, ¿los materiales educativos se consideran gastos? Y ahí yo les repaso lo que les acababa de comentar. Sí, siempre que sean parte de la factura del centro educativo. Uno de los errores más comunes o de lo que más también pasa es que el colegio vende los libros. Si el colegio es quien hace los libros, los vende en su paquete escolar completo, integral, que él es quien recibe el ingreso, porque los libros lo confecciona él, pues el gasto es válido. Pero si, por ejemplo, yo tengo el colegio y tengo los libros de venta a consignación, pues yo recibo, le doy a ustedes un comprobante válido de crédito fiscal por el concepto de inscripción o por el concepto de mensualidad, pero los libros no es un ingreso que yo voy a percibir, es un ingreso que lo va a percibir la librería o quien sea que venda los libros. Entonces, no puedo emitir un comprobante válido de crédito fiscal yo, sino quien recibe el ingreso. En este caso, la librería, por lo cual el gasto no sería válido. Espero que el ejemplo haya quedado claro y cualquier cosa la vemos por el chat. Recuerden que está ahí para esto. ¿Cada padre puede registrar sus dependientes por separado? Perfectamente. Sí pueden registrarlo por separado. Lo que no pueden utilizar un mismo comprobante fiscal 2 veces. O sea, si por ejemplo mi hijo paga de colegio 20,000 pesos, yo puedo dividir las facturas y tener 10,000 yo y 10,000 mi esposo y ambos podemos ser beneficiarios de ese gasto para acogernos a la ley. Aquí hace su nota de que debe ser factura con valor fiscal. Ya yo se lo he mencionado varias veces, pero
Se lo enfatizo. No es una factura de consumo. Si usted fue y pagó y le dieron un recibo de pago, usted puede exigir su comprobante con valor de crédito fiscal. Pero si de lo contrario, usted fue y pagó y le dieron una factura de consumo de consumidor final o factura de consumo, si usted no exigió con valor de crédito fiscal, la entidad en este caso no está obligada a darle la factura con valor de crédito fiscal porque ya se la dio. Y eso amerita ajustes y cambios que muchos de ustedes conocen, que no es tan sencillo como yo decidir cambiársela. Ahora, que lo puede hacer, pero no está obligado. Ojo con eso. Entonces, aclaro, si no le dio la factura, pero si le dio una factura, ya no tiene por qué reemplazarla. Aquí volvemos a ver cuáles son los beneficios, o sea, cómo es que funciona el gasto. Porque, ok, Elaine, tú me estás diciendo que si yo pido facturas con valor de crédito fiscal, yo voy a tener la oportunidad de utilizar ese gasto. Pero ¿cuánto es lo que la DGI me va a reconocer? Entonces, ahí les digo que la ley especifica 2 topes. Dice, no importa cuánto usted declare, usted puede declarar una maestría de 500,000 pesos. No importa, usted tiene un tope. El tope por ley es el 10% del ingreso grabado. Y ahí vamos a repasar el término de ingreso grabado. Eso quiere decir que de todo lo que a mí me ingrese en el año, el gasto educativo que me va a reconocer como gasto, y aclaro la palabra, no he hablado de saldo a favor, estoy hablando del gasto a reconocer. El gasto que me va a reconocer es el 10% de ese ingreso grabado. No de todo lo que yo me he ganado en el año, o mejor dicho, todo lo que me he ingresado en el año, sino de lo que estuvo sujeto a impuestos sobre la renta, y lo vamos a ver un poquito más cuando veamos la declaración. Entonces, adicional a que no puede exceder el 10% del ingreso grabado, digamos que mi renta es bastante amplia, por ejemplo, yo gano al año 2 millones de pesos, básicamente mi ingreso grabado está sobre el millón, aún así él me dice no más de, digamos que 1.500.000, por lo cual mi ingreso grabado estamos hablando de 150,000 pesos. Aún así, me dice no podrá sobrepasar el 25% del monto mínimo exento anual. O sea, ahora me dice, tengo 2 topes, el que sea más alto, o el 10% del ingreso grabado, o el 25% de la exención contributiva. O sea, no más de 104,000 pesos, más o menos, que vimos que era el 25% de los 416,000. Como dicen por ahí, yo siempre digo, vamos a dividir esto porque sé que tengo un público amplio. Para los que son contadores, que conocen bien la terminación, sé que leen esto y me siguen perfectamente. Para los que no son contadores, lo que debemos saber es que la declaración jurada hace el cálculo automático, que ustedes no tienen que intervenir en eso. Asegúrense de poner todos sus gastos, que el sistema como tal sabe cuánto es lo que le corresponde utilizar como monto a deducir. Entonces, también hace la observación que para los asalariados, el empleador es quien paga el monto de saldo a favor, notificado por impuestos internos, que al final de la presentación yo les voy a mostrar cómo se ve. Seguimos, cualquier duda por el chat. En el caso de los profesionales liberales, el beneficio que tienen con la ley es que el saldo a favor les será compensado automáticamente con los anticipos generados por la declaración jurada de impuestos sobre la renta. Y que si aún así, luego de compensar el saldo del anticipo, pues resta algún saldo a favor, puede solicitarle el reembolso de acuerdo como dice el Código Tributario en el 334. Para hablarle claro, básicamente es que si aún así tiene saldo a favor, se lo puede solicitar a través de su solicitud formal al área de crédito y compensaciones. En el caso de empleador, tiene varios beneficios con esta ley también. Importante. La ley, aparte de lo que es la declaración jurada, le da 2 beneficios al empleador como manera de incentivar los gastos educativos. Una de ellas es que dice que si paga la educación de sus empleados exentos de impuestos sobre la renta y o sus dependientes directos como parte de sus remuneraciones, le va a tener la oportunidad, por decirlo así, de tener esto como
deducírselo a él, o sea, como empleador. También dice que podrá utilizar el gasto deducible de impuestos sobre la renta sin que requiera pagar el impuesto de retribución complementaria. O sea, para los que saben, si yo le hago una retribución a mi empleado, que no es parte del salario, que no es dinero, que es ya en especie, pues esto es lo que se considera retribución complementaria. Entonces, para eso hay que pagar una tasa. En este caso, si se trata de gasto educativo para empleados exentos, pues no tiene que pagar esa tasa. Eso es un beneficio. Las retribuciones complementarias, como le comentaba, el código lo define como cualquier bien, servicio o beneficio proporcionado por el empleador a una persona física por su trabajo en relación de dependencia, en adición a cualquier retribución en dinero. Nosotros le llamamos en DGI cuando le dan algo en especie, no en dinero. Aquí le pones algunos ejemplos, por ejemplo, cuando se le paga vivienda, vehículos, personal doméstico, descuentos especiales en las ventas, asistencia educacional para el empleado o sus dependientes, primas de seguro, cuentas de gastos y cualquier otra remuneración que se le quiera dar al empleado que no sea en dinero. ¿Cuáles son? Yéndonos ya a otro punto y esperando que eso quede claro, de verdad que se animan. Yo no estoy viendo nada del chat, supongo que hay muchas preguntas. Si no las hay, les insto a que no se pongan tímidos y a que las hagan para que sea bien enriquecedor el taller. Entonces, las fechas límites para hacer las declaraciones son varias. Y anoten esto porque es muy importante y es causa de que lamentablemente no se puedan acoger. Lo primero es que la declaración está disponible a partir de 1 de febrero de cada año para los asalariados. ¿Qué va a hacer el asalariado? Cada vez que pague va a pedir su factura con valor de crédito fiscal y la va a ingresar a la oficina virtual de la manera que vamos a conocer ahora. Entonces, cada vez que pague, pide su comprobante y lo ingresa, pero la declaración del año que transcurrió va a estar disponible el siguiente año, el 1 de febrero. Tiene para hacer la declaración y reportar los gastos durante todo el año hasta el último día laborable del mes de febrero del siguiente. Por ejemplo, ahora mismo que estamos a 12 de febrero, estamos cerrando el año 2020, reportando nuestros gastos y aceptando nuestra declaración. Se hace la observación de que lo pueden hacer durante cualquier periodo durante el año, pero ojo, solamente los que correspondan al año. Por ejemplo, hoy, 2021, yo puedo hacer la declaración del 20, por lo cual me permite ingresar los gastos del 20, pero no puedo adelantarme haciendo la declaración jurada, no, tengo que esperar que pase el año, por lo cual estoy en el 20 ahora mismo. Y no puedo declarar 2019 porque ahora fue que me enteré de los gastos educativos ni más. Ya no, ya tenemos que declarar solamente el año pasado. Continúo entonces avanzando cualquier pregunta por el chat. En el caso de los profesionales liberales, que es una pregunta muy importante que pasa mucho, es que como tienen la fecha límite para hacer la declaración de IR1 el 31 de marzo, no menos cierto es que también tienen como tope el último día del mes de febrero, laborable del mes de febrero para reportar los gastos. O sea, usted no puede esperar a declarar en marzo y reportar en marzo. Tiene que reportar en febrero, a más tardar. Y tiene hasta marzo para su declaración. Pues ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, porque por ley los gastos educativos deben estar hasta el último día laborable del mes de febrero ingresados. Eso es lo que dice la ley. Entonces, si bien es cierto que tenemos la holgura de hacer la declaración jurada hasta el 31 de marzo, que también está por ley, también debemos hacer los gastos según la ley lo especifica. Entonces, ya conocido lo que hemos visto hasta ahora, cuáles son los beneficios de la ley, quiénes son los beneficiarios, quiénes no son los beneficiarios, ya vimos cuáles son los gastos permitidos, cuál es el porcentaje que la DGI o el sistema o la ley contempla que me va a permitir como gasto. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? ¿O qué tiene que hacer un contribuyente, en este caso un asalariado, para ser beneficiario de la ley? Lo primero es que debe estar inscrito en la DGI. Eso es lo primero. Debe estar inscrito. Si es persona física, pues con su actividad económica.
Si es persona física asalariada, debe tener la actividad económica empleado asalariado para que el sistema pueda entender que efectivamente trata de un empleado. Entonces, de ser así, opta por solicitar su clave de oficina virtual. La opción de solicitar oficina virtual es bastante sencilla, está en la página web, la opción solicitar clave, selecciona en este caso cédula, continuar y llena el formulario. ¿Qué va a pasar? Que en el formulario le va a pedir un correo electrónico y ahí le va a llegar su clave para acceder a la oficina virtual. Ya estando dentro de la oficina virtual, que sé que todos la conocemos, rápidamente les repaso los puntos. Oficina virtual, usuario y clave, ya tengo mi clave. Voy a entrar al panel de gastos educativos. Eso es parte de los menús que tiene la oficina virtual, que sé que muchos conocen. Si no lo conocen, pues es bastante amigable la plataforma. Es como un internet banking. Entro, me logueo con mi usuario y mi clave que me va a proporcionar la DGI. Entro al panel de gastos educativos. Le voy a dar la opción de entrar porque es un panel, vamos a decir, adicional a lo normal de la oficina virtual. Y aquí voy a tener todo este tablero con opciones. Lo bueno es que, como les digo, es bastante amigable. Por única vez cotejamos a cogerse ley. Solamente una vez cotejamos a cogerse ley. No necesariamente debemos acogernos a la ley todos los años. Por ejemplo, si un año yo no tuve gastos educativos, pues no me acojo. Si un año no fui empleado asalariado, sino que fui empleado, profesional liberal, y no me tocó pagar renta porque estuve por debajo de la exención contributiva, pues no me acojo a la ley. Eso es opcional, pero siempre será un beneficio, créanme que sí. Entonces, continúo. Le doy un cotejo a acogerse ley. El siguiente punto es actualizar datos. Aquí me va a pedir brevemente que actualice algunos datos. Estas informaciones son básicamente para el registro del panel de gastos educativos, no para actualizar el registro nacional de contribuyente. Sin embargo, les pide que llenen y le damos a guardar. Si le damos a guardar, ya solamente hacemos eso una sola vez también y estamos ready para cualquier año que queramos declarar. El siguiente punto son los dependientes. Aquí, las veces que necesite incluir dependientes, lo puedo hacer. ¿Cómo? Muy fácil. Aquí abajo, si se fijan, donde dice fecha de nacimiento, elijo la fecha de nacimiento del dependiente o mío. La cédula, si la tiene, nombres, primer apellido, segundo apellido y la relación. En relación aparecen dos campos, o contribuyente, que sería yo, o dependiente si son mis hijos. ¿Por qué les digo yo que pudieran agregar dependientes? Por ejemplo, mi caso, yo me tenía a mí y a mi hijo mayor. Cuando tuve a mi niño, que ya entró a la escuela, pues agregué el otro dependiente y así sucesivamente. Podemos agregar los dependientes que necesitamos o eliminarlos. Es muy fácil eliminarlos también. Simplemente, si se fijan en el cuadrito de la X, donde dice contribuyente, borro y me va a dar si deseo eliminar el dato y le doy a guardar. Obviamente solamente le va a permitir eliminar dependientes si es que no tiene algún gasto asociado. Si lo tiene, entonces le va a dejar ahí para que lo guarde históricamente. Pero básicamente eso nada más se va a necesitar hacer una sola vez. Como les digo, después que ya usted se tiene agregado, pues simplemente es cuestión de mantenerse, de obviar los primeros 3 puntos. Me voy directo al cuarto. ¿En qué consiste el cuarto punto? En gastos de educación. Ahí es como les decía. En la parte de abajo voy a colocar el RNC del centro educativo, que lo tengo aquí en mi factura, que me entregaron en la escuela o en la entidad o en la universidad. Ahí por defecto, desde que yo marque el RNC, me va a dar el nombre de la empresa o de la entidad educativa. Voy a seleccionar el nivel que significa esto para mí, si es primario, secundario, técnico. Voy a digitar el NSF, la fecha el número de comprobante fiscal, la fecha de comprobante, el periodo, que en este caso va a ser 2020, el valor, o sea, el monto en pesos. Si tiene decimales, pues pueden colocar un punto. Por ejemplo, 10,000 pesos, 10,000.00, por decir algo. Y voy a seleccionar de la lista desplegable, me va a aparecer los dependientes, o sea, contribuyente o dependiente. El dependiente, que sería el nombre de uno de mis 2 hijos, el que deba seleccionar según sea el gasto. Espero que se quede claro. De todas formas, saben que por el chat pueden hacer las preguntas para que no se les olvide y las vemos en la sesión de preguntas.
El siguiente punto es la declaración. Señores, esto es bastante amigable. O sea, usted un primer día llena, cogerse la ley, actualizar datos, los dependientes y ya solamente es durante el año ir colocando sus gastos y desde el día 1 de febrero está disponible la declaración para hacer el llenado. ¿Cuál es la gran ventaja de la declaración jurada? Fíjense la nota que yo le puse aquí abajo. Dice, luego de revisar los datos, debe pulsar enviar documento. O sea, está prellena. ¿Por qué está prellena o llena? Está llena porque trata toda la información de la nómina. Recuerden que la declaración jurada de IR18 consiste en la declaración para el asalariado. O sea, el que tiene IR1 lo que va a hacer es que va a llenar hasta el punto 4, que son los gastos de educación, y luego va a ir a declaración interactiva y va a declarar su IR1. Simple, o sea, como siempre lo declara, con la diferencia que tiene un gasto más. Sin embargo, esta declaración solamente está hábil a través del IR18 para el empleado asalariado, por lo cual ya nosotros tenemos toda la información de TCS, o sea, todos esos IR4, para los que conocen más el término, están conglomerados y se sabe cuánto es el ingreso grabado, cuánto es el ingreso exento, cuánto fueron las retenciones, cuánto fue AFP. Entonces la declaración viene lista, ya simplemente para que el contribuyente diga, todo bien, presentar y enviar declaración. Entonces, aquí no tengo la declaración como se ve en la oficina virtual, sino que la tengo en el formulario de Excel que tiene disponible la DGI para que sea más clara y más amigable para que la puedan ver. Aquí la dividimos por secciones. La declaración va a venir totalmente llena con los datos míos, que soy el contribuyente que estoy declarando, todos los datos que están en el Registro Nacional de Contribuyente. Viene el conjunto de todos mis ingresos por salarios. En otros ingresos va a estar todo lo que mi empleador en la nómina haya puesto como otros ingresos. Y aquí le voy a dar un tip. Anoten esta. Si yo como empleador, yo como el contador que estoy llevando la contabilidad, en este caso la parte de la nómina, cometí algún error, pues aquí mi empleado lo va a ver. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, las horas extras que son parte del ingreso por salario, yo se las puse en otras remuneraciones, pues eso no le va a contar como salario, eso le va a contar como otras remuneraciones y no va a estar dentro del ingreso por salario, sino en otros ingresos. Y ustedes saben a lo que me refiero. Los que no, les aclaro. Si, por ejemplo, yo tengo mi ingreso por salario de 100,000 pesos, que le había puesto el ejemplo ahorita, pero en otros ingresos tengo un bono, un incentivo, un pago de vacaciones que no forma parte de mi salario, entonces todo bien. Pero si es algo que por ley debe estar con mi ingreso por mi salario, entonces cuando me vayan a dar mi doble, tienen que hacerlo considerando mis ingresos por salario, no los otros ingresos. Y ahí es donde se puede descuadrar la declaración jurada. Muchos de los contribuyentes, lo que les sucede es que cuando van a la declaración jurada dicen, pero eso no fue lo que yo me gané, pero no fue eso, pero no me cuadra, pero no me coincide. Y es justamente por las inconsistencias que se puedan dar a la hora de hacer la declaración jurada del IR4. Eso es mi observación para el que llena nómina. Ahora, para el que esté empleado y está en esta charla, les comento, todo eso viene lleno por defecto. Si usted no está de acuerdo con algo de lo que está ahí, debe comunicarse con su empleador y mostrarle lo que le está apareciendo para que vea que hay alguna inconsistencia. Cualquier duda por el chat. Entonces, aquí tenemos los ingresos por salario, el conglomerado de otros ingresos, los ingresos por alquileres y los ingresos por intereses. Evidentemente, como les decía, como nosotros solamente tenemos lo de la nómina, pues si el empleado decide incluir algún ingreso extra que tuvo, sea por algún alquiler o interés, pues eso sería lo único que digita ahí manualmente. Cuestión de que pueda aprovechar para hacer su declaración integral de renta. Si no tiene ningún otro ingreso, porque simplemente es un asalariado, pues simplemente va a estar, si está todo de acuerdo, le va a dar enviar. Esta declaración, estamos viendo aquí prácticamente, si se fijan, la parte 1 y la parte 2 de la declaración. La parte 3 de la declaración, que está de manera lineal a la vista, solamente que se las estoy seccionando para explicarle de dónde viene cada cosa.
pues trata de los ingresos exentos. Y si se fijan, entre paréntesis, la misma declaración dice, esto es TCS y regalía. Si usted puso aquí, si tiene más o tiene menos, es porque la TCS tiene más o tiene menos. Luego la casilla de renta neta lo que hace es que dice, del total de ingreso, voy para atrás para que vean, casilla 5, del total de ingreso bruto, menos los ingresos exentos, entonces tenemos la renta neta. ¿Y por qué es importante la renta neta? Porque aquí vamos a ver de dónde es que luego de restarse la exención contributiva y el gasto educativo, es que va a venir la renta neta imponible. Entonces aquí voy a dividir la presentación para los dos públicos. Para el que conoce la declaración jurada IR1 y ha visto la IR18, pues sabe que le estoy hablando de contribuyente, o sea, de saber cuál es el valor que vamos a utilizar para liquidar el impuesto. O sea, cuánto es que realmente el contribuyente ingresó y luego de sus ingresos exentos, cuánto es o desde cuándo le vamos a facturar el impuesto. Para los que no manejan nómina ni declaraciones, sencillo. Les decía que todo eso viene lleno. Lleno por defecto, el cálculo viene lleno. Yo solamente tengo que ver si estoy confirmando las informaciones de mis ingresos basado en mis comprobantes de pago. Entonces, luego de que tenemos la renta neta imponible que resulta de la resta o la diferencia entre lo que es la renta neta menos la exención contributiva menos el gasto, entonces ya nos vamos a lo que es el impuesto. Aquí hay una casilla muy importante que es la 9, la de gastos educativos. Mucha gente dice, ¿por qué si yo declaré 100,000 pesos solamente tengo 10,000 de gasto educativo? Bueno, recuerden que no importa, o sea, sin importar, y no quiero, con esto no cualquierizo el término importar, me refiero a que independientemente del monto de que yo haya declarado de gasto, recuerden que hay dos topes por ley. O no va a exceder el 10% de la casilla 7, que es la renta neta, o el 25% de la exención contributiva, que es el dato que tenemos aquí en la casilla 8. Entonces, como eso lo ALA hace el cálculo por defecto, ahí me dice cuánto es el gasto permitido. Entonces, en la sección 4, que es la que estamos viendo la liquidación, vamos a ver los detalles. El detalle es sencillo. Si el empleado durante el año le retuvieron impuesto, digamos que 10,000 pesos, ahora evidentemente el valor a pagar va a ser menor que el que le cobramos durante todo el año, porque ahora tiene un gasto que antes no tenía. Entonces, regularmente de ahí es donde sale el saldo a favor. Y repito, y para los que son contadores, sé que me siguieron perfectamente, pero repito. Si yo le cobré o le retuve durante todo el año al empleado impuestos sobre la renta y ahora resulta que tiene un gasto que no estaba contemplado durante todo el año, evidentemente va a tener un saldo a favor, que va a depender obviamente de cuánto haya sido su renta gravada, de cuánto haya sido el gasto permitido, pero de que va a tener un saldo a favor, va a tener un saldo a favor basado en que ahora tiene un gasto que no tenía mientras yo le fui facturando. Entonces, para los que somos empleados, que el AINE de que tú me hablas de impuesto liquidado ni de retenciones, simplemente tomar en cuenta que todo esto está automático y aquí en esta casilla, que es la casilla 15, yo voy a ver mi saldo a favor. ¿Qué pasaría si yo veo un saldo a pagar? Bueno, en esos casos puede ser, número 1, porque haya tenido una mala práctica a la hora de la nómina, facturarme la nómina, a la hora de presentar la nómina. O puede ser, por lo cual me debo comunicar con mi empleador. O también puede ser un saldo a pagar si yo tengo múltiples empleadores durante un año y no elegí mi agente único de retención. Vamos a aprender en breve cómo hacer ese proceso. Pero básicamente, si yo tengo un saldo a pagar es porque hay alguna inconsistencia. Entonces, repasando los términos, la declaración IR18 viene llena por defecto para los empleados asalariados. Si hay alguna inconsistencia, el empleador debe revisar la nómina para ver qué fallo pudo haber en el IR4.
a menos que sea que yo tenga múltiples empleadores en un año y no haya elegido el agente único de retención. Seguimos, las preguntas las vemos ahorita, la pueden hacer por el chat y luego la vemos en la sesión de preguntas, que ya estamos casi finalizando y entrando a esa sesión que yo sé que tanto les va a gustar. Entonces, cuando hice mi declaración jurada, ¿cómo sé cuál es el saldo? Pues sencillo, el mismo panel me va a decir cuál es el saldo aquí en consulta saldo. Por defecto, me va a decir cuál es el número de autorización, el periodo y el monto autorizado. Ahí yo voy a tener el dato exacto del saldo a favor que tuve aquí en la casilla 15 en la declaración jurada. Recuerden que simplemente es validar, presentar, enviar declaración y listo. Ya mi saldo lo voy a poder ver acá y me va a llegar un correo diciéndome a mi correo electrónico registrado en oficina virtual, diciéndome cuánto es el saldo. Otra opción muy buena que tiene la oficina virtual, que la tiene permanentemente el panel de gastos educativos, es la consulta de remuneraciones. ¿Por qué yo digo muy buena? Porque yo, ahora mismo, yo que soy empleada, puedo entrar y seleccionar el periodo y puedo ver lo que mi empleador me ha declarado. O sea, yo puedo saber si la dejé tal día con la nómina mía, por ahí. Entonces, si yo tengo cualquier inconsistencia con tiempo, yo puedo ir y decir, pero mira, mi salario me está pareciendo 39,000 pesos, pero yo gano 50. Entonces, tengo la oportunidad de ir y gestionar que se hagan las correcciones antes de que llegue la hora de yo hacer la declaración jurada y me encuentre con la sorpresa de que no cuadra mi declaración. Y eso se lo digo que lo pueden hacer ahora mismo los que tienen oficina virtual y son empleados asalariados. Entonces, yo les comentaba que si yo tengo saldo a favor, me va a llegar una notificación vía correo electrónico, así como la ven aquí, una notificación para que yo, lo que dice el procedimiento o la norma es que yo se la entregue a mi empleador. Normalmente el empleador no la necesita porque también a él en su oficina virtual tiene una consulta para valga la redundancia, consultar los saldos de sus empleados. Sin embargo, es lo ideal que usted la imprima y la guarde como soporte de esa declaración jurada. Entonces, ¿cómo va a funcionar? ¿Cómo funciona el saldo a favor? Ya declaré, ya puse mis gastos, ya coloqué todo lo que gasté, hice mi declaración jurada, me llegó mi proceso, me llegó mi notificación y ya yo sé que tengo un dinerito ahí que en cualquier momento mi empleador debe devolverme. ¿Cómo funciona el saldo a favor? Funciona de la siguiente manera. Impuestos Internos está obligado a otorgar ese crédito a las empresas en marzo de cada año. O sea, ya en marzo la fecha límite es el último día laborable del mes de febrero, pero ya en marzo la DGI tiene que a los empleadores de todo el que se haya cogido la ley devolverle el dinero, dárselo. ¿Cuál es la intención de dárselo como crédito para el IR3? Que el empleador le devuelva el dinero. ¿Por qué les digo le devuelva? Porque no es para compensar, que es lo que habitualmente hace cuando un empleado, sin tener, sin el hecho de haber declarado gastos educativos, tiene saldo a favor. Para los que conocen de nóminas, saben que me refiero a que naturalmente un empleado puede tener saldo a favor sin necesidad del gasto educativo. Ahora, el gasto educativo le da más saldo a favor. Entonces, normalmente o habitualmente lo que corresponde es compensarle esos saldos. Sin embargo, si el empleado se acogió a la ley de gastos educativos, no es para que le compensen, es para que le entreguen el dinero, por lo cual la DGI le da un crédito al empleador. Ojo con eso. Entonces, yo como empleado simplemente espero a que me devuelvan mi dinero. Simple. Por último, casi por último, antes de pasar a la sesión de preguntas, vamos a ver un poquito más sobre lo que es el agente único de retención. Yo les decía ahorita que si yo tengo múltiples empleadores, por ejemplo, yo quisiera, pero no es el caso, porque la DGI me absorbe tanto que no me da tiempo para eso. Créanme. Si yo, por ejemplo, que soy empleada del Estado, pero también doy clases en universidades, en esos casos, yo tengo múltiples empleadores. Yo tengo a la DGI, que es mi empleador, pero también yo tengo a, no sé, a la Pucamaima, a Intec, a la UAS. Entonces, yo tengo múltiples empleadores. Cada uno de ellos hace el efecto de agente de retención por ley. Cada uno de ellos me retiene. Pero ¿qué pasa?
Imagínense ustedes, yo en la DGI gano 50,000 pesos. Me retienen impuestos sobre la renta, pero en la primera escala. Pero en la UAS, que también doy clases, yo gano 40,000 pesos. Me retienen impuestos sobre la renta en la escala también de la primera escala de impuestos sobre la renta. ¿Pero cuánto gano? 50, 40, ¿verdad? Entonces, también yo tengo una clase ahí de una maestría en INTEC y me pagan 20,000 pesos. Ahí no me retienen impuestos sobre la renta porque ellos también me tienen como empleada, pero 20,000 pesos no paga renta mensualmente. Sin embargo, ¿de cuánto es mi ingreso? 50, 40, 20. Estamos hablando de 110,000 pesos, por lo cual, aunque hay 2 de los empleadores que me hacen retención, no es un común, o sea, no todos, no es la tasa de impuestos sobre la renta que a mí me corresponde pagar como tal. ¿Qué establece el código? En este caso, específicamente el reglamento de impuestos sobre la renta. Dice en su artículo 73 que yo debo de elegir un agente único de retención que me permita que sea el único que me descuente impuestos sobre la renta. Ojo con esto. Cada uno de mis empleadores por ley, y yo me gusta mucho decir por ley porque aunque no en las explicaciones trato de no mostrarle muchas bases legales para que no se tienda a confundir o a abrumar. Es bueno que sepan que las cosas tienen una base legal, que no es algo que la DGI se inventó o que es un procedimiento interno, no, está en la ley y debemos hacer cumplir la ley. En este caso, lo que quiero decir, yo estoy obligada por ley a que me retengan cada uno de mis empleadores la TCS, o sea, el Fondo de Salud, el Seguro Familiar de Salud y la Administración de Fondos de Pensiones, o sea, AFP, SFS. Sin embargo, a nivel de lo que es renta, el reglamento aclara que yo debo elegir al que tenga el mayor salario para que me haga las deducciones. Le pongo especial énfasis aquí porque sé que muchos de ustedes son contadores y saben a lo que me refiero. Es importante que tengan eso en cuenta, que si un empleador viene donde mí y me dice que yo soy su agente único de retención, pues yo debo de pedirle a él todos los meses que me dé las evidencias de los pagos que ellos hayan recibido para yo hacer la retención total de impuestos sobre la renta. Sin embargo, la TCS la voy a hacer del monto que yo le pague. Hay, como dicen por ahí, más detalles en la prensa, porque realmente esto es más de TCS que de DGI, pero les dejo ese puntito ahí para que lo tomen en cuenta. Entonces, ¿cómo hace un empleado la elección de agente único de retención? Muy fácil. Hay un formulario que está en la página que les voy a mostrar dónde, que se llama IR10. Aquí el empleado lo que hace es que firma su formulario y le entrega este formulario a cada uno de sus empleadores, donde le va a decir a uno cuál es el que le corresponde retenerle y a los otros, a los demás, cuáles son los que ya no van a ser su agente de retención de renta. Aquí está en la página web, los formularios, impuestos sobre la renta. Buscamos aquí el R10, que no ha tenido modificaciones desde el 2009, como lo ven. Se ve así, tal cual como ustedes lo están viendo aquí. Lleno mi formulario como empleado, y le entrego a cada uno de mis empleadores al que es y al que no es. Y bastante sencillo, ese proceso realmente es poco común, pero sí quiero comentarles que es muy importante con la ley de gastos educativos porque muchos empleados, y me voy a quedar aquí para explicarle unas cuantas cositas y no se me distraigan, pues es muy importante. Les voy a poner cosas que pasan en la vida real, algunos ejemplos y anoten por acá. Por ejemplo, si yo durante el año no seleccioné mi agente único de retención porque fue que cambié de empleador durante el año, pues whatever, no pude hacer la elección porque no tuve los dos en un mismo mes, sino que durante el año tuve varios empleadores. ¿Qué va a pasar con la declaración jurada? Sencillo, cuando yo vaya a declarar, siempre que tenga empleador en diciembre, por ejemplo, si yo trabajé desde enero hasta octubre
y mi salario excedió la exención contributiva y a mí y yo declaré renta durante, o sea, pagué renta durante todos los meses, por ejemplo, yo asumo que me puedo acoger a mi ley porque yo recogí mis gastos, todo bien. Pero ¿qué sucede? Como no tengo empleador en diciembre, el sistema no me permite hacer una declaración de IR18 y me lleva entonces, me dice la alerta que tengo que hacer un IR1. En estos casos, ¿qué va a pasar? Yo voy a irme a la declaración y tal cual como yo les decía aquí, voy a llenar todos los datos hasta gasto de educación, pero no voy a poder hacer la declaración, sino que voy a entrar a declaración interactiva y voy a llenar el IR1. Y voy a pedir mi reembolso a crédito y compensaciones porque no tenía empleador en diciembre. También pasa que si durante el año tuve múltiples empleadores, pero sí tuve empleador en diciembre, el sistema me va a decir cuáles son los empleadores que tuve, me va a hacer un check para que yo seleccione. Entonces, cuando yo seleccione, ahí mismo va a estar el RNC de la empresa que yo seleccioné, que es donde yo quiero que me acrediten el monto, y ahí me va a aparecer una casilla, anoten esto, donde yo voy a escribir el RNC, voy a ratificar el RNC de mi empleador para que a ese empleador sea el que me le den el crédito. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que no me permita elegir el empleador porque yo voy a querer que sea el nuevo para el que yo trabajo, no voy a querer que sea el viejo, yo lo sé. Pero puede ser que el nuevo no me lo permita, solo bajo una condición. Si ese nuevo empleador no paga renta. Y ustedes dirán, ¿cómo va a ser que yo antes trabajaba en un sitio que pagaba renta y ahora no? Bueno, pues puede pasar, porque recuerden que muchas veces, lamentablemente, los empleados se quedan sin empleo, teniendo un empleo con altas remuneraciones y cuando vienen al empleador nuevo, pues no pagan renta. Entonces, ¿qué hace la DGI? Tienes un filtro de que no le permite hacer la declaración, elegirlo como agente de retención, porque simplemente no voy a poder tener dónde hacerle el crédito. Espero que se quede claro y si no lo vemos ahora en la sesión de preguntas. Ya para finalizar, les voy a pedir por favor que me anoten estos puntos muy importantes. Yo les llamo preguntas de examen para que tengan en cuenta. Además recuerden que hicimos una pequeña evaluación pre que espero que los que no les fue tan bien ahora me saquen un 100. Así que espero que haya sido todo de interés. Anótenme estos puntitos adicionales a los que ya les he comentado, o sea, estos reforzamientos. La ley 17909 define los gastos educativos. Todo lo que hemos visto aquí está amparado en los gastos educativos, ley 17909, donde se contempla que estos gastos se utilicen para educación propia o dependientes directos no asalariados. Ya sabemos que los asalariados son personas que trabajan en relación de dependencia con salarios exentos o personas físicas propietarias de negocios comerciales o industriales, que esos estamos hablando de que no son beneficiarios de la ley, aclarando un poquito ese punto. No son beneficiarios de la ley las personas que trabajan en relación de dependencia que tienen salarios exentos, ni personas físicas que tienen negocio comercial, o sea, que declaran a través de inventario final, inventario inicial, y ustedes me siguen la idea. Los pasos para elegir un agente único de retención son llenar el formulario y darle la comunicación a cada uno de los empleadores. También tenemos un punto importante que aprendimos hoy para muchos de nosotros o para muchos de ustedes, es que las personas que tienen más de un empleo deben de elegir un único agente de retención de acorde a lo que establece el reglamento en el artículo 73. Entonces, de todo lo que yo tengo aquí como 45 minutos hablando y cuidados y más, yo sé que así... Elaine. ¿Sí? Disculpa que te interrumpa. ¿Sí? Antes de entrar al tema de la pregunta, le voy a estar colocando a ellos la post-evaluación para que ellos la llenen ahora antes de entrar al tema de la pregunta. Ok, la voy a estar colocando en el chat. Sí, me parece bien. Bien, les decía que después de toda esta hora, que yo creo que una hora, tengo con este monólogo fabuloso, aunque sé que por el chat me esperan muchísimas preguntas que van a enriquecer aún más, de verdad esperando que sea mucho de provecho y que se animen a pasar con 100 este pequeño examen de 4 preguntitas y hacer todas las preguntas que quieran ahora. Entonces, Miguel o Joana, les cedo la palabra para que continúen. Ya coloqué
un link en el chat de la post-evaluación. Cuando la complete, entonces ya entraríamos en el tema de la pregunta y respuesta. Son 4 preguntitas bien sencillas. Buenas noches. Esta evaluación la vamos a dejar abierta, ya que ustedes van a responder las 4 preguntas, pero a la vez también van a evaluar la participación de la facilitadora y también algunos aspectos de la actividad. Podemos iniciar con la sesión de preguntas y respuestas. Ángel, ¿vas a manejar las preguntas? Vamos a hacer las preguntas desde acá. Laine, déjame irlas leyendo. Tienen un listado, vamos a ver. Vamos a ir seleccionando algunas. Dice, en el caso Johanna, de que una te persona escucho, haga una Johanna, te maestría, ¿me escucho escucha? súper bajito, te escucho. Ah, espérame, va. Ya, ahora sí me escucha. No, aún muy ¿Me bajito. escucha? ¿Aún me escucha bajito? Sí. Tienes que revisar el line su auricular, porque de este lado, sí, de este lado se escucha bien. Ah, pues déjame ver algo. Los demás, los que no pueden hablar por el micrófono, pueden reportar con la mano arriba que se escucha bien. Perfecto, Confirmar. ya, parece que sí que era mi hablo, que estaba bajito. Ya. Ok, vamos a la pregunta. En el caso que una persona haga una maestría fuera, pero que está afiliada a una universidad de aquí, ¿podría aplicar para la deducción de gastos? Eso va a depender de quién esté recibiendo el ingreso por el pago. Si, por ejemplo, la maestría está, hay universidades que ofrecen vamos a decir, que ofrecen maestría de doble, triple titulación de internacionales, pero quien recibe el ingreso, o sea, quien usted le paga, es la universidad de aquí. En ese caso, si la universidad tiene la actividad de enseñanza, y le digo que si la tiene como algo que uno sabe que va a tener, pero aclarando, o sea, si es una entidad educativa a la que usted le da el ingreso, que ellos efectivamente son los que están recibiendo el ingreso, deben darle el comprobante fiscal y es válido, aunque la maestría tenga una doble titulación o triple titulación. Ahora bien, si es una, por ejemplo, o una universidad que está haciendo de enlace, pero realmente quien está recibiendo el ingreso es la universidad internacional, pues el gasto no es válido porque el ingreso entonces sería un ingreso hacia el extranjero que se va, por lo cual no es un gasto aquí que está recibiendo la entidad.
Ok, gracias. Otra pregunta. ¿Libros comprados en una editorial son válidos? Yo sé que esa pregunta surgió antes de que termináramos la presentación, pero les confirmo que no. Realmente la ley no lo contempla. La verdad es que una de las cosas que más sensibilidad trae del tema de gastos educativos es este, porque todo lo que estamos aquí sabemos que son gastos educativos. Sin embargo, recuerden que cada ley tiene su norma y cada norma dice hasta dónde, o sea, cuál es el alcance de un beneficio, porque vamos a estar claros, eso como que usted me diga, yo le voy a hacer este premio, pero ciertas restricciones aplican. Asimismo son las condicionantes. Eso es tan simple como ahora mismo que usted me diga, yo tengo este gasto es permitido, yo le voy a decir, el gasto es permitido siempre que cumpla con lo que dice el reglamento de renta o de ITEVIS, según sea el caso. Para gasto educativo, confirmando, no, si el gasto fue emitido en una editorial, en una tienda por departamentos, inclusive hasta en el mismo colegio, si no fue el colegio que está recibiendo el ingreso, como les ponía en el ejemplo, no es un gasto válido, lamentablemente. Es correcto. Hay otra pregunta también muy similar a lo que usted habla del tema de los gastos no admitidos para la ley, que es el gasto de uniforme de colegio son deducibles. Claro, ese tampoco es admitido. El gasto, perdón. Ah, los uniformes. Bueno, con los uniformes pasaría lo mismo que con el material. Si quien confecciona los uniformes es el colegio, entonces siempre que el colegio recibe el ingreso, le da el comprobante fiscal, el gasto es válido, porque para la DGI es un gasto de educación. Pero si no es el colegio quien recibe el ingreso y le da el gasto, le da el comprobante, pues no es válido. O sea que ahí pasó el examen. Aquí hacen una pregunta. Soy asalariada y además tengo una ferretería con mi RNC. En ese caso, dice que sí. Ah, está aquí. En ese caso, ¿puedo aplicar los gastos educativos? Sí pueden aplicar a los... bueno, no si se acogiese, que entiendo que lo va a hacer así porque les resulta más rentable, no aplicaría porque la ferretería regularmente, y digo regularmente porque por el tipo de negocio que es, amerita un inventario y las ganancias de la ferretería pues estarían basadas en los ingresos que tenga basado en sus ventas. Entonces, ahí se consideraría un negocio de único dueño y no podría acogerse a los gastos educativos porque no se está cogiendo a través de la exención contributiva y no es válido. O sea, ya ahí tendría que hacerlo como negocio de único dueño, que es como más le convenga, le conviene a usted misma. Bueno, hay una pregunta que usted también la había explicado en la exposición. Acláreme, ¿los saldos a favor los devuelve el empleador o tengo que solicitarlos a la DGI? Exacto. No, definitivamente que usted va a pasar el examen. Exacto. Bueno, pues vamos a aclarar algo aquí. Efectivamente, los saldos a favor los va a devolver el empleador cuando sean a través del IR18. Pero por si hay alguna eventualidad, por ejemplo, porque me quedé sin empleador a final de año o porque no tuve empleador, cambié de empleador y ese empleador no paga renta, o sea, no tiene cómo descontarse el impuesto sobre la renta del crédito que yo tengo ahora, pues haría una declaración jurada de IR1 y así la DGI le devuelve el gasto. También el saldo, perdón. También hay algo que suele suceder y les comento que es, por ejemplo, cuando un empleado fue liquidado de una empresa durante el año. Porque, ¿qué pasa? Cuando hubo una liquidación,
la declaración tiene tanto ingreso exento que se descuadra. Entonces, por el tema de la cesantía, los preavisos, no cuadra. Entonces, también, si aplica, puede hacer la declaración a través del IR1. También se puede dar el caso de que amerite que se haga un IR1 cuando y ahí se lo devolvería a la DGI, cuando el empleado cambia de empleador y el empleador, o sea, cuando cambia de empleador... ¿Se escucha mal? Ah, perdón. Ya veo que alguien que está entrando. Bueno, básicamente lo que quiero decir es que también pasa cuando el empleado, otro escenario que tiene que hacer un IR1, es cuando el empleado tiene durante el año un ingreso de terceros superior a un monto que esté establecido en DGI. Por ejemplo, yo soy empleada y no tengo, y puede ser que por alguna razón, cuando yo le hice un servicio a una empresa individual que le di, por ejemplo, una asesoría, me pagó una cantidad que supera la que está establecida en DGI como un monto aceptable. Entonces, ¿qué es lo que hace DGI? Que dice, ok, tú eres empleada, pero tú tienes actividad económica de empleada. Eres empleada, pero tienes un ingreso de terceros superior a X monto. Y le digo X monto porque cada año puede variar y eso es muy a discreción de DGI. Entonces dicen, no me puedes hacer una declaración de IR18. Tienes que hacerme un IR1 para que puedas sustentar ante la DGI de dónde salió ese ingreso y por qué tú no estás tributando como un profesional liberal y solamente como empleado. ¿Saben cuándo puede pasar eso mucho? Y uno dice, yo no he pagado, yo no he hecho nada. Pasa, por ejemplo, cuando usted vende un vehículo suyo o un inmueble a una empresa y le hacen una factura de compra superior, digamos que yo vendí un apartamento de $1 millón de pesos. La empresa va a hacer un comprobante de compra, me lo va a hacer a mí, porque a mí fue que me compró el apartamento del $1 millón de pesos, pero yo simplemente soy una asalariada. Entonces, cuando yo vaya a la IR18, me dice que no, que tengo que hacer un IR1 porque tengo un monto que, o sea, no me dice por qué, pero me dice, supera los parámetros, haga un IR1. Les pongo todos esos ejemplos porque sé que son casos que son afinados para los contadores. Para el empleado, les comento que sí, que si yo hago mi IR18, todo muy bien, entonces mi empleador es el que me va a devolver. Espero que eso quede claro y si no, ya saben que pueden escribir por el chat. Ok. Otra pregunta. Una pareja con 2 hijos y un pago mayor a la exención debe ser. ¿Pueden reportar a ambos los niños considerando que ellos tienen el derecho de reembolso? Sí, no con el mismo comprobante, pero sí con, no utilizando el mismo comprobante, pero puede ser el mismo dependiente, no hay problema. Yo utilizo una parte y mi esposo otra parte del año, por decirlo así. Estoy verificando la pregunta. Otra pregunta. Le hablo de una cooperativa. Yo declaré el IR18 del año 2019 en febrero del 2020. El caso es que yo se lo pagué al empleado, pero después con los meses me di cuenta que no debí porque somos cooperativa. Quiero saber qué puedo hacer. Dice esa pregunta. No seguí muy bien el total de la pregunta, pero me parece que está digamos que fuera del contexto. ¿Me puede decir más o menos a qué hora está la pregunta en el chat? Está de J. Disla. 8:07. Ah, perfecto. Porque así la puedo leer. 8:07. Él habla del caso de una cooperativa. 8:07 y la había puesto antes, pero no la hizo completa a las 7:56. Dice, si es una cooperativa quien le paga al empleado lo de los gastos educativos, pero como que la cortó ahí y la pone a las 8:07, continúa.
No hay ninguna razón por la cual la cooperativa no pueda hacer la devolución. Si tiene empleados que les retiene impuestos sobre la renta, porque fíjense que no estamos hablando de declaración jurada de renta, sino de nómina, de IR4, de IR3. En pocas palabras, si paga impuestos en el IR3 por concepto de las rentas de sus empleados, va a tener la oportunidad de tener crédito. Entonces, no necesariamente, las cooperativas no están fuera de esto. O sea, si usted paga nómina y tiene renta, lo puede hacer. Puede pagarlo. Ahora bien, si la DGI no le autorizó hacer el pago y lo hizo, ya eso es otra cosa. Hay que aclarar, o sea, aprovecho para aclarar que en la oficina virtual existe un menú que es consulta IR18, se llama así mismo, donde el empleador tiene la oportunidad de ver cada uno de sus empleados cuál es el monto que esos empleados tienen a su favor. Entonces ahí, aunque el empleado le traiga una hojita diciéndole, usted no se tiene que llevar de eso, usted puede ir a su oficina virtual y saber exactamente cuáles fueron los saldos que la DGI les permitió. Espero que haya quedado resuelta su pregunta. Suelta. Ok. Hay otra pregunta. Si trabajo para una empresa del Estado, ¿esto lo puedo elegir? ¿Puedo elegir como agente único de retención? Que si lo puedo elegir como agente único de retención al Estado. Pregunta. Sí, señora. Lo puede elegir porque ellos son empleadores igual y si ahí donde usted genera más ingresos, pues ese es su agente único de retención. Otra pregunta. Si da saldo a pagar y no hubo errores en el IR18 y no resulta saldo a favor ¿es obligatorio presentar el IR18? El sistema no les da la opción de presentar o no de presentar, porque la declaración jurada del IR18 es opcional. O sea, no tiene que hacerlo de manera obligatoria. Ahora bien, si la hizo, porque estamos hablando de una declaración jurada donde yo me comprometo a lo que está ahí, yo estoy segura de que estoy de acuerdo con eso y yo reconozco que son mis ingresos y me corresponde pagar, pues si ya declaré, tengo que pagar lo que corresponda y esa declaración puede estar sujeta a intereses y recargos. O sea, que si ya declaré. Ahora, si yo opto por no hacerlo porque hay alguna inconsistencia en la declaración o porque no reconozco esos ingresos como todos míos, entonces no declaro y no hay ningún problema. Aunque tenga los gastos educativos, no tiene por qué declarar. Ahora, ¿qué sí puede pasar? Sí puede pasar que o porque le dio a pagar, significa que usted sí le corresponde hacer un pago y puede estar siendo que la DGI pueda estar consultándole para saber qué pasa, pero no es obligatorio. Ok. Tenemos otra pregunta. Referente sobre que gano varios sueldos con diferentes empleadores, como 40,000 y 50,000 y 20,000. Me van a retener el ICR sobre o por los 110,000. ¿Cuál sería el sueldo a retener? Correcto. Debe ser por los 110,000. Ya, si yo soy su agente de retención, su único, debo retenerle en base al total de lo ingresado sujeto a renta. Ok, tenemos otra pregunta. Cuando le entrego el IR10 a cada empleador, ¿eso lo envío a la DGI o si mi salario del que no elegí es de 40,000 como agente de retención, él no me puede retener sino solo el que eligió el de 50,000? Es que me quedé con esa duda, pregunta la persona. Bien, justamente esa va como en contraposición a lo que estábamos hablando, va en concordancia, mejor dicho. Si yo soy el agente único de retención, pues yo soy el que retengo por los 110,000 pesos. Pero ya el que me paga 20 y el que le pagan 20 y el que le paga 40 no puede retener, solamente yo. Solamente ellos, el de 40 y 20 va a retener TCS, pero no va a retener renta. Esa es la idea. Ok.
Dice aquí, Por no me eso, quedó claro los... perdón, por eso aprovecho y les comento. Recuerden que en el IR10 no solamente yo tengo que entregárselo al que me va a retener, sino a los que no me van a retener para que estén conscientes de cómo va a funcionar. Puede continuar y gracias. Aquí, ok. No me quedó claro, ¿los propietarios de pequeñas empresas pueden acogerse a la ley de gastos educativos? Dicen. Claro, entonces. Si es negocio de único dueño, o sea, negocio que no es persona física, profesional liberal, no. Solo las personas físicas, profesional y oficio. O sea, ¿por qué? Porque como vimos en la declaración jurada, básicamente eso está basado en un contribuyente que regularmente se acoge con la exención contributiva aprovechando un gasto que sabemos que el que está acogido por exención contributiva no podía tener gastos que no fuera la exención. Entonces, esa es el origen de la ley. Si yo tributo como negocio, como inventario inicial, inventario final, o sea, si así es como me manejo a nivel de declaraciones, no me puedo acoger a la ley de gasto educativo. Ya los gastos que yo tenga son los gastos que tengan que ver propiamente con la empresa. Ok. Dice aquí, no pude identificar la pantalla donde se podía ver mi saldo a favor. Como asalariada y pago el ICR, puedo ver el reporte de mi saldo a favor. ¿Tengo yo que registrarme ante la DGI? Sí, claro. Ahí está la respuesta. Tiene que hacerlo a través de la oficina virtual, haciéndolo a través de su cédula, el registro. Ahí vuelve a hacer la misma pregunta a otra persona. ¿Cómo se hace el proceso para la solicitud del usuario de registro en la DGI para los gastos educativos? Yo les voy a decir algo. Si bien lo vimos en la presentación y se los puedo decir brevemente, les invito a que entren al portal web de la DGI, que existe una sección que se llama así Gastos Educativos y es bastante ilustrativa, donde pone paso a paso cuáles son los pasos para acogerse a todo el proceso de la ley, tanto lo que es el proceso de, ya no de inscripción, lógicamente, pero también está en el portal web, en la sección de inicio de operaciones, cómo hacer la inscripción y también cómo hacer todo el proceso de gastos educativos. Pero básicamente es, cuando entramos a la oficina virtual, existe el menú de panel de gastos educativos, en el cual están todas las pestañitas que vamos a ir completando para hacer la declaración jurada. O sea que la verdad que es bastante amigable. Les invito a los que tal vez entraron en la presentación, la charla un poquito más adelantada, a que vayan a la sección, como les digo, del portal web y van a ver que está nítido. O sea, ahí están pasito a pasito cómo hacerlo. Bueno. Dice aquí, si un empleado envía el IR1 antes de hacerlo, debe ser, ¿siempre tiene que enviarlo o puede dejar de enviar el IR1 y solo enviar el IR18 ya que solo tiene un empleo? Pues tiene que enviar solamente el IR18. La pregunta es muy buena porque creo que se refiere a que hay como yo he mencionado varias razones por la cual un contribuyente puede hacer declaración de IR1. Es importante saber que si ya yo hice el IR1 y solicité mi reembolso, debo de ir a la administración local para solicitar la inactivación de las obligaciones. Porque si es en efecto, ustedes saben que desde que uno hace una declaración, pues se queda activa. Aclaro. Actualmente, no tiene, o sea, simplemente esta declaración es cultura general. Actualmente, la DGI, dependiendo de la actividad económica de la persona, pues coloca o inactiva obligaciones. O sea, que si yo soy un empleado asalariado y hago el IR1, por defecto, el sistema me va a hacer una corrida y se va a dar cuenta que esa declaración jurada no es la que me corresponde y me va a poner fecha de inicio, fecha fin y no me va a continuar en el año. Le estoy diciendo el cómo debe ser. Sin embargo, les decía, usted se asegura que si por alguna razón usted tiene que hacer
un IR1, usted se asegura de que ahí en el sistema, en su oficina virtual, después que usted termine esa declaración, usted no tenga una obligación pendiente de IR1. Eso es muy importante. Y como bien aclaraba aquí nuestra anfitriona, pues si es el R18 es optativo. El año que yo me quiera coger, me acojo, y el año que no quiera, no lo hago, simplemente. Porque recuerden que los asalariados no tenemos la obligación de declarar renta igual que una persona física. ¿Es cuánto? Si quedó alguna dudita, por el chat hablamos. Sí, ya no quedan sino 2 preguntitas. Con relación a los gastos educativos, si en las actividades tengo 2, la principal como profesional independiente y la segunda como negocio, ¿se puede acoger? Perdón, si la actividad tengo 2. Dice con relación a los gastos educativos, si en las actividades tengo 2, o sea, tiene 2 actividades, parece declarada, la principal como profesional independiente y la secundaria como negocio, ¿se puede acoger? Sí, lo puede hacer. Lo que sí tiene que tener en cuenta es que solamente va a ser una declaración jurada. Por ejemplo, solamente va a ser una, si hace el R18 no puede hacer R1, tan claro como eso. Entonces, otra cosa, regularmente cuando se tienen 2 actividades económicas, la que debe de primar es la comercial, no la de empleado asalariado. Pero si ese fuese el caso de que la actividad económica es empleado asalariado, por ejemplo, no sé, yo que soy empleado asalariado como primera actividad y segunda actividad, pues tengo la de enseñanza, pues pudiera pasar. Pero les aclaro algo más, de una manera más llana. Cuando ustedes van a la DGI, si usted simplemente es asalariado, usted no es contribuyente, sino que usted es un registrado. Si usted quiere tener varias actividades económicas, las puede tener, pero debe de saber que para poder hacer esa actualización de datos, van a optar por elegir la que le genere obligaciones, o sea, no la que no le genere obligaciones. Por lo cual, si yo tengo la actividad económica de, no sé, enseñanza, y como segunda actividad la de empleado asalariado, pues no voy a poder hacerlo a través del IR18, sino que la voy a hacer a través de un IR1 y esa va a ser mi declaración ya del año. No me gusta entrar en los temas del RNC porque son, aunque tienen mucho que ver y siempre nosotros nos interesamos en conocer porque forman parte de todo, yo diría, no menos cierto es que siempre es bueno respetar ¿cómo les digo? La presentación. Ahora mismo estamos hablando de la COGER, entonces resumo. Si yo tengo la actividad económica de empleado asalariado, muy bien voy a poder hacer mi IR18, pero si no es la actividad de asalariado la que tengo como principal, entonces voy a tener que hacer un IR1. Correcto. Y aquí hay ya una última pregunta para concluir. Ahora existen las MIPYMES mujeres. Si me acojo, ¿pierdo la posibilidad de acogerme a la exención de la renta anual? Bueno, entiendo que aunque las MIPYMES mujeres y otras opciones que hay ahora mismo para incentivar, no menos cierto es que la DGI aún no tiene una declaración específica para los sectores. O sea, si usted quiere declarar renta como persona física, tiene varias opciones. O usted lo hace a través de un IR1 o a través del RCT. Y en este caso, a través del IR1, como les decía, y es que va a poder acogerse a la ley de gastos educativos. O sea, por el hecho de ser MIPYMES no hay una declaración jurada para ese sector, por decirlo de alguna forma. Y aquí hay una persona que hizo una pregunta última. Si la DGI me tiene que pagar el saldo a favor, ¿qué paso a hacer? Si aprovecha ahora, pueden escribir a sí mismo saldo a favor
DGI en Google y le va a salir la respuesta con todos los requisitos de la comunidad de ayuda. Pero básicamente es bastante sencillo, si supieran, es el formulario de reembolso y los documentos soporte. Regularmente, cuando se trata de empleados que ya no están en nómina y todo lo que yo les he explicado hoy, pues les pide una carta de retenciones del empleador anterior para poder sustentar esa declaración jurada de R1 que se va a hacer. Entonces, con el formulario de reembolso se hace súper bien, o sea que es sencillo, realmente sencillo. Si el contribuyente no sabe llenar el IR1, básicamente puede pasar por la administración local y se le dan las asesorías para que lo pueda hacer y pueda aprovechar su saldo. Pero los requisitos, así como que todos los detalles, no se los voy a listar, pero sí pueden entrar a la comunidad de ayuda y lo van a ver. Y básicamente son los documentos soporte, el formulario de reembolso y en el caso de los asalariados, la carta de retenciones. Bueno, así es. Agradecerle a la Dirección General de Impuestos Internos por su apoyo que nos da constantemente a la institución y a todo el gremio. De igual manera, agradecerle a las casi 150 personas que nos acompañaron esta noche en este tema. Invitarlos de una vez a nuestro próximo webinar. Estén atentos, así que síganos en las redes sociales, @IPAR. De igual manera, nos pueden visitar en nuestra página web www.ipar.org, donde constantemente publicamos todos los eventos, actividades y capacitaciones que hacemos constantemente. Muchísimas gracias a todos y tengan Gracias.